¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Ah, ok. Vuelves Entonces, otra vez a colocar porque se cayó también la presentación. ok, déjame colocarla de nuevo. Ok. Disculpa, eso fue Sí, cuando le di para iniciar que se cae. no, tranquila, ahora sí se ve nuevamente, ¿verdad? Sí, correcto. Chévere. Entonces, como les comentaba, esto nos va a permitir a nosotros entender también desde el ámbito internacional cuál es el contexto, porque hay mayores exigencias regulatorias, cómo esto ha incidido en la actualización de las normativas prudenciales de varios sectores que hacen vida en Venezuela, incluyendo el sector bancario. Y también les traigo algunos artículos que he considerado importantes para el conocimiento de todos ustedes como proveedores, porque les permite entender por qué el banco me pide esta información, por qué el banco me pide esta documentación y que precisamente está dentro de los estándares internacionales, pero también dentro de los estándares que nos trae la nueva resolución 010.25 de Sudeban. Entonces, en este caso, vamos a iniciar esta actividad, como les comentaba, un poco entendiendo el contexto internacional en esta especial materia. Fíjense que Venezuela forma parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe, el GAFIC, que como organismo regional que apoya al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, se encarga de hacer los procesos de evaluación a sus países miembros. Esos procesos de evaluación consisten en evaluar el cumplimiento de los países en cuanto a los estándares internacionales conocidos como las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, en este sentido, este organismo regional se encarga de evaluar a sus países miembros en el cumplimiento de cada una de las 40 recomendaciones. Esto nos lleva a que, de acuerdo a la evaluación, se obtengan unos resultados que son publicados en la página de este organismo internacional. Los resultados de Venezuela los estamos viendo en este momento en pantalla. Pueden ser consultados en la página del GAFIC, del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Fueron publicados en marzo de 2023. En esa oportunidad, el GAFIC señaló que Venezuela tenía unas deficiencias estratégicas importantes que debían ser corregidas en materia de prevención y de cumplimiento. Con lo cual, un aspecto fundamental que entonces nosotros debemos destacar es que para ello Venezuela hace una serie de informes en los cuales muestra, bueno, cuáles son los mecanismos y estrategias que ha ido implementando para poder superar esas deficiencias. Sin embargo, una vez que culmina un proceso que se conoce como un año de seguimiento a estos resultados, el GAFI puede determinar si esos avances fueron importantes o si por el contrario quedaron todavía muy por debajo de superar esas deficiencias estratégicas. Entonces, eso nos conduce a un momento importante para Venezuela y que todos ustedes deben conocer o algunos inclusive ya lo conocen, que es el mes de junio 2024. Durante el mes de junio 2024, el GAFI celebró una de sus plenarias y en estas plenarias el GAFI suele decidir qué países van entrando y van saliendo de sus listas. En esta ocasión, el GAFI decidió que debían ingresar a la lista gris Mónaco y Venezuela. Con lo cual entonces Venezuela se encuentra en la lista gris del GAFI desde la plenaria de junio 2024. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Venezuela se encuentra en un proceso que conocemos como monitoreo ampliado o intensificado, lo que significa que Venezuela, como todos los países que están en lista gris, deben cumplir con un plan de acción que se lleva conjuntamente con el GAFI. Y este plan de acción tiene objetivos, metas y estrategias que deben cumplirse, pero ahora en función de que Venezuela pueda salir de la lista gris. Entonces, esto nos explica un poco este escenario que ya les estoy explicando, porque vamos a ver que hay mayores exigencias regulatorias, hay mayores revisiones, hay mayor exhaustividad, y esto es en todos los procesos en general de las instituciones de Venezuela que son consideradas sujetos obligados. Fíjense que un aspecto importante a destacar es que dentro de lo que es el cumplimiento de ese plan de acción de Venezuela,
debe, dentro de sus compromisos, Venezuela, desarrollarlo como un Plan Nacional de Acción y Prevención. Que, en este caso, estamos observando en pantalla que ha sido presentado ya en varias páginas oficiales del país y allí podemos encontrar el desarrollo de las 7 estrategias presentadas por Venezuela ante el Gafi para poder salir de la lista gris. Ustedes están viendo en pantalla el desarrollo de esas 7 estrategias que conforman los 7 ejes estratégicos de Venezuela, pero ahora de cara con el Plan Nacional de Acción y Prevención. Entre esas estrategias tenemos precisamente los temas del marco legal y asimismo hay un micrófono por allí abierto que está haciendo, no sé si se logra identificar quién tendrá el micrófono abierto. Ajá, ok. Entonces, como les comentaba, el Plan de Acción de Venezuela tiene 7 estrategias que son desarrolladas a través del Plan Nacional de Acción que estamos viendo en este momento en pantalla. Esas 7 estrategias son desarrolladas por Venezuela en lo que se denomina ejes estratégicos. Dentro de esos ejes estratégicos, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla, podemos observar que tenemos el marco legal de Venezuela y asimismo la aplicación de mecanismos efectivos en materia de prevención, sanción y control de la legitimación de capitales y otros delitos en todos los sectores que hacen vida en Venezuela. Por supuesto, dentro de esos sectores se encuentra el sector bancario, ¿ok? Y esto nos explica por qué hemos visto, especialmente con ocasión del cumplimiento de este plan de acción, que todos los sectores, a lo cual me refiero, por ejemplo, seguros, banca, valores, entre otros, han actualizado su normativa prudencial en esta especial materia. Entonces, todo esto, les hago este contexto para que ustedes vean que esto tiene un origen internacional, es decir, un origen que va más allá, inclusive del banco, porque esto tiene que ver con estándares internacionales, esto tiene que ver con un cumplimiento de un plan de acción nacional, que a su vez se traduce en la actualización y el trabajo que hacen todos los organismos de supervisión, como por ejemplo la superintendencia, que a su vez incide obviamente en la normativa que tienen que aplicar las instituciones dentro del sector bancario. Entonces, dentro de lo que es el cumplimiento de ese plan de acción, tenemos las 40 recomendaciones que, como les explicaba, cada una de ellas son evaluadas a todos los países miembros Gafi. Y en este caso estamos observando en pantalla algunas que considero relevantes para que ustedes las conozcan. En primer lugar, la recomendación número 1, porque es la evaluación de los riesgos que tienen los países, las instituciones, dentro de su operatividad en materia de legitimación de capitales y otros delitos. Y para ello se aplica una estrategia conocida como enfoque basado en riesgo. Luego tenemos la recomendación número 3, que es la definición del Gafi sobre el delito de lavado de activos. La R5, que es la definición del Gafi sobre el delito de financiamiento del terrorismo. La R7, que es el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. La R10, que es debida diligencia del cliente. La R12, que corresponde a las personas expuestas políticamente, o las PET. Y la R24, que es transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Fíjense que aquí yo les he resaltado especialmente la R10 y la R24. ¿Por qué? Porque la recomendación número 10 tiene que ver con debida diligencia del cliente. Y este es un estándar internacional que se le exige a todas las instituciones financieras a nivel internacional, sobre todo aquellas que están vinculadas o que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Con lo cual, las medidas de debida diligencia en general que aplican los bancos no son, de alguna manera, un invento o un capricho de las instituciones. Tiene que ver con estándares internacionales que cumplen todos los bancos en general en cualquier país del mundo cuando forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Porque si no lo hacen en el proceso de evaluación, pues obviamente va a tener una incidencia negativa dentro de lo que es ese proceso de evaluación a ese país. También, fíjense que les he resaltado la recomendación número 24, que es transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas.
¿Por qué se las he resaltado? Porque esto les permite a ustedes, sobre todo como proveedores, comprender por qué en el caso de las personas jurídicas se exige y se solicita mayor documentación, porque es un estándar internacional que los bancos en cualquier país del mundo que forman parte del GAFI deben tener la información que permite identificar al beneficiario final de las personas jurídicas. Entonces, esto también es sumamente importante porque nos permite a nosotros que ustedes como proveedores también conozcan un poco de dónde vienen el origen, pues, de estos procedimientos que se realizan en materia de cumplimiento y de prevención y que tienen precisamente que ver con el cumplimiento de estándares internacionales en esta especial materia. Más aún cuando, de acuerdo a lo que les expliqué, comenzando esta actividad, Venezuela en este momento está en un proceso de cumplimiento de un plan de acción que le permita salir de la lista gris. Con lo cual, entonces, no es casualidad que observemos mayor rigurosidad, mayor exhaustividad, mayor solicitud de documentación, porque obviamente Venezuela está en un proceso de seguimiento intensificado, al igual que el resto de los países que están en la lista gris del GAFI, lo que hace que Venezuela entonces deba elevar los estándares de cumplimiento y de prevención para poder salir de la lista gris cumpliendo con el plan de acción. Entonces, esto un poco les permite a ustedes visualizar desde la información internacional, el contexto de Venezuela y además los estándares internacionales, por qué se solicita tanta información, especialmente en el caso de las personas jurídicas, porque esto tiene que ver con el cumplimiento que también tiene que hacer el banco de los estándares internacionales que son propios de la actividad que realiza. Y una vez que les he hecho toda esta explicación, tanto del ámbito internacional como del contexto, digamos, de Venezuela con el cumplimiento del plan de acción, podemos nosotros entonces observar que en este año 2025, precisamente dentro de lo que es el cumplimiento de Venezuela en ese plan de acción y el ajuste de su normativa, se han publicado nuevas resoluciones o providencias en diversos sectores. Específicamente el día de hoy nos vamos a referir al sector bancario, obviamente, porque es la capacitación que les está dictando en este caso Bancaribe para el conocimiento de ustedes como proveedores. Y en este caso entonces nos vamos a enfocar en la resolución 010.25 de SUEBA, ya que esta es la nueva resolución publicada por el órgano supervisor del sector bancario, específicamente en materia de cumplimiento y de prevención. Bien, en esta resolución nos vamos a encontrar las tres grandes definiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y las vamos a encontrar, por ahí hay un micrófono abierto. Ajá. Por allí hay un micrófono abierto. Ah, ok, gracias. Entonces, les comentaba las tres grandes definiciones del GAFI, que en este caso nos van a permitir a nosotros observar cómo en Venezuela se han desarrollado estas definiciones de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que son los tres grandes temas del Grupo de Acción Financiera Internacional en sus 40 recomendaciones, como ya lo comentábamos al inicio de esta actividad. Esto lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 3, numerales 30, 31 y 39. Entonces, como ya lo veíamos previamente, haciendo referencia a las 40 recomendaciones, fíjense que uno de los aspectos fundamentales que les comentaba y que les resaltaba dentro de las 40 recomendaciones es la referencia a la recomendación número 10. Allí les hacía referencia a lo que es la debida diligencia del cliente. Y fíjense que
cumpliendo con esos estándares internacionales, pues todos los órganos de supervisión, en este caso SUDEBAN para el sector bancario, deben desarrollar las medidas de debida diligencia, de acuerdo a lo que establecen los organismos internacionales. Entonces, tomando en consideración la recomendación número 10 del GAFI, Venezuela desarrolla, en este caso, SUDEBAN, a través de su resolución 010.25, las medidas de debida diligencia para conocer a los clientes. Fíjense que el artículo 46, al cual vamos a hacer especial referencia el día de hoy, nos establece cuáles son las medidas de debida diligencia generales que se aplican a cualquier cliente o que se pueden aplicar a cualquier cliente. ¿Ok? Por eso, vamos a ver que en principio, aquí estaremos hablando de medidas de debida diligencia generales. Y aquí podemos entonces observar, en este artículo 46, que dentro de las medidas de debida diligencia generales tenemos que el sujeto obligado, en este caso el banco, de acuerdo con la naturaleza de sus negocios y del riesgo inherente de sus operaciones, implementará la debida diligencia para el conocimiento del cliente. Para ello, dentro de las medidas que se van a aplicar, tenemos, y se las voy a leer de forma resumida, en primer lugar, identificar a los clientes, al beneficiario final y verificar la identidad antes o durante la relación comercial. Luego tenemos, en segundo lugar, obtener información del propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial. Tercer lugar, mantener registros de los clientes con información actualizada de identificación, dirección o domicilio, actividades económicas y transacciones que realiza. Luego tenemos evitar cuentas anónimas o con nombre ficticio, determinar la calificación de riesgo, segmentar a los clientes para definir cuál es su perfil financiero, establecer precauciones especiales en casos específicos que nos indica la resolución, como por ejemplo transacciones en las cuales hay intercambio de divisas en el exterior, también transacciones que involucran menores de edad, incapacitados, jubilados y beneficiarios de planes de protección social. Igualmente, clientes que abran cuenta o mismo tipo sin causa que lo justifique, clientes que mantengan relaciones de negocio a través de oficinas ubicadas en zonas fronterizas. Fíjense que aquí seguimos con monitorear las transacciones, conservar los registros, precisar los riesgos en materia de legitimación y otros delitos, evitar que las políticas limiten la inclusión financiera, realizar campañas de actualización de los datos y cualquier otra que se determine incluir para prevenir la legitimación de capitales y otros delitos. Entonces, estas son las medidas generales de debida diligencia para el conocimiento del cliente. Y de alguna manera, esto nosotros debemos también conocerlo porque dentro de las relaciones comerciales que tienen los bancos, sus relaciones principales tienen clientes, proveedores y empleados. Esas son las tres relaciones principales que siempre van a estar presentes en cualquier institución financiera. Con lo cual, entonces, los bancos deben desarrollar medidas de debida diligencia para gestionar los riesgos de los clientes, los empleados y los proveedores. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que esas medidas de debida diligencia, obviamente, se van a extender a las relaciones comerciales que mantiene el banco y que para ello vamos a utilizar los estándares que nos establece la propia resolución 010.25 de SUDEBAN, como los estándares básicos sobre los cuales yo como banco, en este caso Bancaribe, va a implementar para conocer cuál es el perfil de riesgo que tienen los clientes, los empleados y los proveedores. Es por eso que hay unas medidas de debida diligencia también de proveedores que se aplica sobre la base o inspirada de las medidas de debida diligencia de los clientes. También lo que es un registro de proveedor, actualización de los datos de los proveedores, actualización de los expedientes, actualización de toda su información. Porque
Con ello, cuando llegamos a este punto y retomando toda la explicación que les he dado desde que comenzamos, observando la realidad del contexto internacional en cuanto a lo que es la evaluación de Venezuela por parte del GAFI y lo que les comentaba del cumplimiento del plan de acción de Venezuela en materia de prevención, nos lleva a entender por qué los bancos tienen que desarrollar estas medidas de debida diligencia para gestionar los riesgos que se puedan derivar de sus relaciones comerciales, proveedores, clientes y empleados. Entonces, cuando llegamos a este punto, podemos observar algunas de las medidas generales de debida diligencia, ¿ok? Que en este caso lo tenemos específicamente para el tema de cliente, pero que como les digo, nos sirven de base para poder gestionar también y aplicar medidas de debida diligencia para el resto de los factores de riesgo de las relaciones comerciales del banco, como se los he explicado. Ahora, un aspecto fundamental que nos trae la nueva resolución 010.25 de SUDEBAN es la frecuencia de la actualización de los datos dentro de lo que es la aplicación de las medidas de debida diligencia. Fíjense que en este caso, el artículo 3, en sus numerales 41 al 44, nos establece también otras informaciones adicionales con respecto a la aplicación de las medidas de debida diligencia. Y aquí tenemos, en primer lugar, medidas de debida diligencia estándar, que son las que se aplican a los clientes que consideramos riesgo moderado. Y fíjense que aquí nos dice que la actualización de los datos será con frecuencia semestral. Luego el numeral 43 nos establece la aplicación de las medidas de debida diligencia intensificadas, que son aquellas que corresponden a los clientes que están calificados como riesgo alto. Y en este caso se indica que la actualización de datos será cada 3 meses. Y fíjense que en el caso del numeral 44, que son medidas de debida diligencia simplificadas, nos indica la resolución que la actualización de datos será aplicada cada 18 meses. Entonces, esto es un aspecto importante para entender también por qué con cada determinada frecuencia, a mí como proveedor, como en el caso igualmente de los clientes, me solicitan información, ¿ok? Porque en este caso la resolución establece unos estándares de tiempo diferenciados para cada calificación de riesgo. Entonces, esto va a depender de acuerdo a la relación o al servicio que yo le preste al banco, qué calificación de riesgo puede generarle usted al banco en su relación comercial. Por eso, entonces eso va a depender si usted ha sido considerado riesgo bajo o riesgo moderado o riesgo alto. Que de paso es importante destacar que la calificación de riesgo no se la da usted. La calificación de riesgo la otorgan los bancos dentro de sus procesos internos de prevención. Muchas veces vemos que en algunas ocasiones hay clientes o hay proveedores que en algunas ocasiones se niegan a actualizar información o a brindar información que legítimamente solicitan los bancos dentro de los procesos que les vengo explicando desde que iniciamos esta actividad, que tienen asidero en sus estándares internacionales porque consideran que ellos mismos se autoevalúan como de riesgo bajo o de riesgo moderado. Y la realidad es que yo no puedo considerar eso como una evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es una actividad única y exclusivamente del banco. Solo el banco, a través de sus baremos, de sus estándares, de sus criterios, es el que va a determinar qué calificación de riesgo tiene usted para el banco. ¿Ok? Entonces, es un aspecto también importante porque recordemos que esa calificación que otorga el banco va a depender de múltiples elementos que el banco tiene que evaluar conforme a las mismas instrucciones de SUDEBAN, circulares, de la UNIF también, de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera,
otras circulares que también emita SUDEBAN, la propia resolución, estándares internacionales, inclusive exigencias de sus relaciones internacionales, como por ejemplo las corresponsalías. Entonces, dentro de la operatividad de un banco, mis estimados, hay tantos elementos que inciden dentro de lo que es los criterios para poder hacer calificación de riesgo, que mal podría cualquier cliente o cualquier proveedor autocalificarse, ¿ok? Porque en realidad esa calificación de riesgo es única y exclusivamente de los bancos, porque va a depender de sus propias características. Entonces, esto nos lleva a entender por qué, por ejemplo, un banco me solicita información cada cierto tiempo o actualización de información cada cierto tiempo, porque a su vez SUDEBAN también realiza procesos de revisión, de inspección sobre esa información, como de igual manera los procesos de auditoría interna y los procesos de auditoría externa verifican que efectivamente todas las áreas del banco están cumpliendo con los estándares internacionales y también con las políticas y procedimientos establecidas, no solo por SUDEBAN en la resolución y circulares, sino también dentro del propio manual de políticas y procedimientos de prevención que desarrolla cada banco. Entonces, esto es un aspecto importante para ver un poco cómo funciona este tema de la operatividad de acuerdo a las características y por qué incide en las medidas de debida diligencia que se aplican y por ende también en la información que me solicita el banco. Al respecto, fíjense ustedes que esta nueva resolución 010.25 de SUDEBAN nos establece medidas de debida diligencia especializadas. Fíjense que hace un momento yo les colocaba una imagen en la cual hacíamos referencia al artículo 46, que en ese caso el artículo 46 son medidas de debida diligencia generales. Pero dentro de la resolución 010.25 de SUDEBAN también tenemos medidas de debida diligencia especializadas. ¿Por qué? Porque son medidas de debida diligencia diferenciadas que en este caso se aplican exclusivamente a específicas actividades o perfiles que han sido identificados por SUDEBAN que requieren este tipo de medidas de debida diligencia que no son generales. Entonces tenemos en primer lugar las PEP o personas expuestas políticamente, que allí debemos consultar con respecto a las medidas los artículos 79 y 80. De todas maneras, ahorita los vamos a ver con detalle. Esto es como la parte introductoria y ya ahorita vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Luego tenemos las ONG y las OSFL. Para ello es importante revisar los artículos 82 y 83. Y luego tenemos las APNFD, que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Este es un grupo sumamente interesante, ya ustedes van a ver por qué cuando veamos quién es este grupo, porque ustedes van a ver que ustedes, la mayoría de nosotros, de todos los proveedores y de todas las personas, prácticamente estamos dentro del grupo de las APNFD, de acuerdo a el listado que desarrolló SUDEBAN en la nueva resolución 010.25 de SUDEBAN. En este caso, esas APNFD son las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, vamos a ver de qué trata cada grupo y algunas de las medidas que se aplican para que ustedes vayan viendo elementos importantes de conocimiento dentro de lo que son estas medidas. Fíjense, entonces, para la nueva resolución 010.25 de SUDEBAN, ¿quiénes son las PEP o las personas expuestas políticamente? De acuerdo al artículo 3, numeral 59, son aquellas personas naturales que ostentan u ostentaron un cargo o posición de alto nivel en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Militar, empresas públicas y partidos políticos del Estado venezolano o extranjero, con cargos o posiciones de elección popular o no, incluyendo aquellas personas con las que mantenga parentesco por afinidad o consanguinidad, así como su círculo de colaboradores inmediatos. En este caso, las medidas de debida diligencia intensificadas, que son las que se aplican en estos casos,
incluyen a cualquier persona jurídica o negocio que haya sido creada por una PEP en su beneficio. Entonces, aquí tenemos un primer escenario importante cuando estamos hablando de las personas jurídicas y de muchas veces personas jurídicas a las cuales se solicita información y nos dicen por qué yo tengo que dar esta información. En primer lugar, como lo vimos comenzando, tenemos la recomendación número 24 del GAFI, ¿ok? Sobre transparencia e identificación del beneficiario final, que lo convierte en un estándar internacional de obligatorio cumplimiento para los países miembros GAFI como Venezuela, lo que a su vez se traduce en las instituciones que hacen vida dentro de Venezuela como sujetos obligados, como es el caso de los bancos. Entonces, todos los bancos están en la obligación de solicitar la información para poder tener plena identificación del beneficiario final. ¿Por qué lo tengo que hacer? Bueno, porque me lo exige el estándar internacional, me lo exige mi norma, pero además también, fíjense ustedes, porque en el caso de una persona jurídica que haya sido creada por una PEP o que dentro de su componente tengamos una PEP, eso me lleva entonces a que yo tengo que aplicar debida diligencia intensificada a esa persona jurídica. Entonces, puede darse el caso, y ojo con este punto, en el cual usted considera que su servicio es de riesgo bajo, pero si dentro del componente accionario usted, por ejemplo, tiene una PEP, una persona expuesta políticamente de acuerdo a las características que están indicadas aquí en la resolución 010.25, yo a usted como banco no lo puedo gestionar como riesgo bajo, sino que debo aplicarle medidas de debida diligencia intensificada. Entonces, fíjense que estos son elementos importantes que nos llevan también a entender por qué los bancos piden información y cuál es la incidencia y inclusive la base fundamental para todos ellos. Entonces, en el caso de las PEP o personas expuestas políticamente, el artículo 80 nos indica cuáles son las medidas especializadas que se aplican en estos casos. Para ello, entonces, aquí nos indica dentro de las acciones que se debe tener información relacionada con la condición de la persona expuesta políticamente, identificación del país de origen y residencia del titular del producto, obtener la aprobación de las instancias jerárquicas correspondientes, también establecer los altos niveles aprobatorios para poder aceptar y continuar con esa relación comercial, determinar el origen y destino de los fondos, así como la identidad de los beneficiarios finales y los umbrales para la emisión de las alertas. Prestar especial atención a las transacciones cuyos montos excedan de los umbrales declarados, efectuar el monitoreo permanente, actualizar periódicamente los datos y documentos aportados que ya nosotros acabamos de ver, que se los acabo de comentar, cuáles son los lapsos establecidos por la misma norma para lo que es la actualización de datos. Eso va a depender de la calificación de riesgo. Si ha sido considerado riesgo alto, cada 3 meses. Si es riesgo moderado, cada 6 meses. Si es riesgo bajo, cada 18 meses, que fue lo que les expliqué hace un momento cuando vimos otro artículo. También en este caso se considerará y se tomará como aspecto fundamental dentro de las medidas la capacitación a los empleados sobre los procesos en aceptación y continuidad de la relación comercial, la asignación de calificación de riesgo, revisar y actualizar cada 6 meses los controles internos implementados, esto en el caso de los bancos. Igualmente, consultar periódicamente medios de información o redes sociales para ubicar posibles personas que califiquen como PEP y que puede ser que anteriormente no eran PEP. También elaborar mensualmente una lista de clientes identificados como PEP, ya sean nacionales o extranjeras. Estos son aspectos importantes que, por ejemplo, deben aplicar los bancos dentro de las medidas de debida diligencia para las personas expuestas políticamente. Bien, vamos ahora con las APNFD, ¿ok? Las APNFD, que son las actividades y profesiones no financieras designadas, fíjense que es un grupo extremadamente interesante dentro de la nueva resolución 010.25. Y en este caso, la resolución inclusive nos amplía, nos extiende el catálogo de personas que son consideradas dentro de este grupo. Fíjense que de acuerdo al artículo 3, numeral 2 de la nueva resolución de SUDEBAM, nos establece que se consideran actividades y profesiones no financieras designadas
aquellas personas naturales o jurídicas sensibles al riesgo de ser utilizadas como mecanismo para la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por cuanto están en contacto con flujos de fondos provenientes de capitales de inversión, público en general, servicios prestados, premios de apuestas, entre otras fuentes. Además, sus clientes pudieran, en algunos casos, tratar de mantener su anonimato. En este sentido, la resolución nueva de Sudeban, que es la que estamos comentando, la 010.25, fíjense que nos trae un listado de las APNFD, ¿ok? Que estamos viendo en este momento en pantalla. Y en este caso podemos observar que hace referencia a los casinos y bingos, los agentes inmobiliarios, las constructoras, los comerciantes de piedras y metales preciosos, los abogados, administradores, contadores públicos y economistas, las loterías, los vendedores de vehículos, embarcaciones y aeronaves nuevas o usadas, las casas de empeño, comerciantes de objetos de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática, comerciantes de bienes de lujo o artículos de alto valor, agentes de aduana, casas de remate, sociedades deportivas profesionales, agencias de viajes, turismo, hoteles y restaurantes, laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos, promotores y organizadores de espectáculos. Aquí tenemos también las ONG y OSFL y tenemos cualquier otra actividad o profesión que por sus características del negocio u objeto pueda ser sensible a ser utilizada como mecanismo para la legitimación y otros delitos. Fíjense que este último aparte prácticamente deja abierto a considerar como APNFD a cualquier otra actividad o profesión que, aunque no está expresamente en esta lista, pudiera también ser considerada como sensible para ser utilizada a estas tipologías delictivas. También este párrafo que nos deja abierto esto nos permite a nosotros entender que las instituciones bancarias pueden a discreción incorporar otras categorías de APNFD que pueden ser las que yo considero o he denominado como APNFD indirectas o derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este concepto que yo les comento que se me ha ocurrido dentro de la lectura de estas actividades y profesiones no financieras designadas, se corresponde precisamente con ese catálogo abierto. Porque fíjense, por ejemplo, si yo tengo aquí constructoras, ¿ok? ¿Cuáles son profesiones que pueden estar vinculadas al sector construcción? Por ejemplo, ingenieros y arquitectos que trabajen dentro de ese sector. Entonces, esos pudieran ser APNFD indirectos o derivados, ¿ok? Fíjense que tengo aquí sociedades deportivas profesionales. ¿Quiénes están allí? Los deportistas profesionales exclusivamente. Entonces, ellos pueden ser APNFD indirectos o derivados. Entonces, como ustedes pueden ver, eso hace que este grupo sea muy amplio, de acuerdo a lo que ha sido el desarrollo de Sudeban en la nueva resolución 010.25, donde ustedes pueden ver que prácticamente esto puede ser cualquier cliente o cualquier proveedor. Entonces, esto es sumamente importante porque inclusive algunos de ellos a su vez también son sujetos obligados, es decir, algunos de ellos también tienen sus propias normativas en materia de prevención. Por ejemplo, Casinos tiene su normativa dictada por la Comisión Nacional de Casinos, Loterías también, que es con la CONALOT, por ejemplo, agencias de viaje, turismo y hoteles también a través del MINTUR, del Ministerio de Turismo, en fin, tenemos algunos que a su vez son también sujetos obligados como los bancos, ¿ok? Entonces, estos son aspectos también importantes a considerar, sobre todo dentro de este grupo, porque este grupo es uno de los más complejos, como ustedes lo pueden observar en este momento en pantalla. Y el que me lleva a entender también por qué en todos estos casos el banco solicita más información, porque también me lo pide o me lo exige la resolución al hacer la calificación de este grupo. De hecho, fíjense que la misma resolución en el artículo 81 nos establece cuáles son esas medidas especiales que se aplicarán
a este grupo de las APNFD, de las actividades y profesiones no financieras designadas, en las cuales se deben incluir las siguientes acciones. Los bancos deben identificar, clasificar y parametrizar a los clientes. ¿Por qué SUDEBAN hace referencia a parametrizar? Porque yo debo entender que dentro del universo de esos clientes no todos tienen la misma calificación de riesgo. Es decir, no todos los abogados, contadores, economistas, ingenieros, arquitectos tienen la misma calificación de riesgo. No todas las agencias de turismo, no todos los hoteles tienen la misma calificación de riesgo. Entonces, eso me lleva a entender que parametrizando, yo voy a clasificar también y a calificar cuál es el riesgo de esa relación con ese cliente o con ese proveedor. También nos permite determinar el origen y destino de los fondos. La identidad de los beneficiarios finales es una de las actividades o acciones que deben realizar los bancos en estos casos también. Y los umbrales o límites para la emisión de alertas. Igualmente, los bancos deben prestar atención inmediata a las transacciones que excedan del umbral o límite declarado, efectuar monitoreo permanente, llevar a cabo la actualización de los datos. Ya vimos los lapsos que les comentaba. Se debe capacitar a los empleados en estos procedimientos. Esto tiene que ver con acciones del banco. Consultar medios de comunicación o redes sociales para verificar información de interés sobre estos grupos. E igual, prestar especial atención a aquellas que excedan de los umbrales o límites declarados. Bien. Tenemos otras medidas especiales, como ya se las colocaba en la introducción, que son en este caso para las ONG y las OSFL. ¿Ok? La resolución 010.25 en su artículo 3, numerales 56 y 57, nos define quiénes son. Entonces, para SUDEBAN, en su definición, las ONG son organizaciones que no presentan vinculación con estructuras de gobierno o fondos públicos ni persiguen fines de lucro. Tienen por objeto lograr un fin humanitario, altruista o de cooperación social. Y para SUDEBAN, la definición de las OSFL son personas jurídicas cuyo objeto social es la recaudación o desembolso de fondos con propósitos benéficos o sociales de cualquier tipo y que no persigue el lucro de sus asociados, fundadores o miembros. En estos casos, igualmente vamos a tener medidas especiales de debida diligencia que el banco debe aplicar para este tipo de clientes o proveedores también, si fuera el caso. Tenemos entonces que en este caso se deberá aplicar, por ejemplo, la identificación, clasificación y parametrización, que ya lo conversábamos. Se debe determinar el origen y destino de los fondos, prestar atención a las transacciones que excedan el umbral y límite declarado, fortalecer las alertas de monitoreo, llevar a cabo actualización periódica de los datos y documentos aportados, incluir las actividades de capacitación referente a estos temas. También se debe consultar periódicamente medios de comunicación o redes sociales con información de interés que se pueda obtener de estas OSFL o de estas ONG, como igualmente se debe obtener información de la trayectoria, reconocimiento, credibilidad y antigüedad de estas organizaciones, así como de sus integrantes y actividades. Verificar al menos trimestralmente los posibles riesgos asociados con legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva derivados de este tipo de organizaciones. También se debe prestar atención a aquellas que están constituidas en el exterior, efectuar monitoreo permanente, prestar especial atención a las siguientes señales de alerta: cambios abruptos justificados en la frecuencia y volumen de los recursos recibidos, donaciones sin motivos que se correspondan con alguna campaña en particular, donaciones provenientes de una misma región o grupo social, donaciones de zonas fronterizas o aquellas catalogadas de alto riesgo, manejo significativo de fondos en el exterior, donaciones efectuadas desde el exterior. Y continúa aquí: totalidad de directores o administradores que sean extranjeros, relación con otras OSFL u otras ONG sin justificación, inexistencia de sede física, renuencia a suministrar información de proyectos a desarrollar, bajo valor que se pueda presentar en las transacciones, los fondos pueden provenir de fuentes ilícitas, fondos legítimos que se presuman que sean dirigidos a actividades ilícitas. También en el caso de las ONG o SFL constituidas en el exterior, deben contar con un registro especial que ha sido diseñado para ello. Fíjense que todas estas son las medidas
y las señales de alerta que deben verificar los bancos en el caso de las relaciones con las ONG y las OSFL. Entonces, muchas de estas medidas de diligencia que hemos estado conversando, fíjense que tienen su fundamento en la normativa prudencial venezolana, pero que además nace de estándares internacionales que exigen también la aplicación de medidas de debida diligencia en las relaciones que tienen las instituciones financieras con clientes, proveedores y empleados. Y además debemos sumarle a ello lo que les comentaba acerca de lo que es el cumplimiento de Venezuela en el plan de acción, que por supuesto nos lleva a entender que hay una mayor exhaustividad en muchos de los procesos exigidos a nivel internacional para cumplir con ese plan de acción de Venezuela. También es importante destacar, sobre todo para ustedes como proveedores, que debemos identificar posibles riesgos asociados, por ejemplo, con patrocinios, ¿ok? Y algunas señales de alerta. Y en este sentido, he querido traer para ustedes algunos aspectos que considero importantes dentro de esta materia. Fíjense que tenemos, en primer lugar, dentro de los riesgos que podemos identificar, un riesgo reputacional, ya sea por campañas, publicidad o actividades con personas, empresas que puedan estar involucradas en actividades ilícitas, especialmente personas que puedan tener perfiles públicos o los autodenominados influencers. También tenemos riesgos de contagio por patrocinios o donaciones que tengan origen ilícito o que sea producto de fondos lícitos con ilícito, que se mezclan, o por el uso de empresas pantalla. En este sentido, es fundamental aplicar medidas de debida diligencia para el conocimiento del perfil de los patrocinantes, sus actividades conexas y el posible origen de los fondos, ya que esto también es un elemento fundamental que debemos manejar dentro de lo que son los proveedores. Y para ello, como les he venido comentando, entonces los bancos deben gestionar los riesgos asociados a sus tres principales relaciones, que son clientes, proveedores y empleados. Para ello, se genera dentro de los bancos, y en el caso específico de Bancaribe, que es quien les ha convocado el día de hoy, la política conozca a su proveedor. Generalmente esta política va con un registro de proveedor que permite verificar la identidad, los datos aportados, determinar cuál es la actividad económica específica de la persona natural o de la persona jurídica con la cual se pretende tener esa relación, identificar a los beneficiarios finales. Ya hemos visto en todas las medidas de debida diligencia que les he compartido el día de hoy, que en todas se hace específicamente referencia al tema de los beneficiarios finales. Es decir, aquí no hay excepciones de ningún tipo. Luego tenemos identificar los principales clientes, es decir, las relaciones comerciales, y esto tiene que ver con una política que se conoce como conoce al cliente de tu cliente. Entonces, generalmente a los proveedores se nos solicita que podamos identificar al menos 3 o 5 de nuestras principales relaciones comerciales. Esto me permite entender cuáles son los niveles, por ejemplo, de relaciones que maneja este proveedor en el mismo tipo de servicio. Además, su seriedad, su trayectoria, porque me va a mostrar, bueno, con qué otras personas también tiene relaciones comerciales. Identificación de miembros de junta directiva cuando se trata de personas jurídicas, por lo mismo que ya hemos conversado de los temas de beneficiarios finales e identificación de las PEP. Permisologías exigidas para el funcionamiento para el desarrollo de la actividad comercial en lo que aplique. Es decir, hay personas jurídicas que para poder realizar ciertas actividades requieren licencias o permisologías. También si estas personas jurídicas, por ejemplo, en el caso de los proveedores que sean personas jurídicas, tienen políticas de capacitación en materia de cumplimiento y prevención para sus empleados dentro de la empresa. También, por ejemplo, si tienen manuales de cumplimiento, es decir, si tienen estándares de compliance a nivel internacional. Esto es exigido prácticamente para todas las empresas en este momento, sobre todo las empresas que hacen vida en Venezuela. Se los digo porque en mi caso también yo asesoro a muchas empresas en temas de compliance. Entonces, muchas empresas yo les he redactado manuales, les he redactado sus políticas y procedimientos, hemos implementado todos estos mecanismos porque a nivel internacional se los están pidiendo prácticamente a todas las empresas, ya sea para establecer contratos, para relaciones comerciales nuevas o
para actualización de relaciones comerciales ya existentes, o inclusive a muchas se les están pidiendo hasta para transaccionalidad. Es decir, por ejemplo, cuando se va a hacer un pago o se va a recibir un pago de ciertas cantidades de dinero, que son las que suelen mover las personas jurídicas, esto hace que muchas veces los bancos soliciten información adicional que tiene que ver precisamente con estos temas de cumplimiento y prevención. Y también se debe verificar fuentes públicas sobre su perfil y su actividad, entre otras que considere la institución. Algunas señales de alerta que es importante destacar en las relaciones con los proveedores. Por ejemplo, cuando el objeto social no coincide con el servicio que ofrece, cuando el proveedor no tiene experiencia o trayectoria reconocida en el servicio que ofrece, cuando se utilizan complejas estructuras para ocultar el beneficiario final, cuando alguno de los miembros de la persona jurídica o familiares trabajan en la misma institución, cuando se obtiene información pública sobre sanciones o investigaciones en procesos de legitimación o asociados, por ejemplo, cuando se verifican listas internacionales como lista OFAC o las listas de la ONU. También tenemos cuando se niega a brindar información o suministra información falsa o contradictoria, alta rotación de directivos o accionistas, no es posible contratar al proveedor mediante los datos suministrados, el proveedor solicita que los pagos se realicen a cuentas de terceros, el domicilio del proveedor está en una jurisdicción de alto riesgo o un paraíso fiscal, el proveedor se encuentra en listas restrictivas o sancionatorias, que son las que les comentaba, entre otras que considere la institución. Y también es fundamental, sobre todo de cara a todo lo que hemos conversado, con las medidas, el origen, el contexto, el por qué nacen estas medidas. Por supuesto, comprender que el incumplimiento del marco normativo en esta especial materia puede traer como consecuencia riesgos reputacionales, tecnológicos, civiles, laborales, administrativos y los más extremos, que son los riesgos penales. Bueno, con esto doy por culminada la presentación que he preparado para ustedes como proveedores de Bancaribe. Les dejo en este momento en pantalla mis datos de contacto, mi página web, nancygranadillo.com, mi Instagram, nancygranadillo1689, que es público y abierto. Por ahí pueden ver todas las actividades académicas y profesionales que realizo. Igualmente en mi LinkedIn, mi teléfono, que es mi WhatsApp, mi correo electrónico. Soy abogada, especialista en litigios estratégicos y defensa corporativa en delitos financieros, certificada internacional antilavado de dinero y otros delitos acreditada por la ONU, certificado auditor ISO 37301, que es sistema de gestión de compliance, así como experta en gestión de riesgos ISO 31000. Y de igual manera, soy autora de 24 libros, entre ellos el más reciente que están viendo en pantalla en este momento, que es el compliance o cumplimiento y prevención de la criminalidad empresarial, en el cual desarrollo todos estos temas que hemos conversado el día de hoy, que son precisamente los programas de cumplimiento, cómo se diseñan, cuál debe ser su estructura, así como también he incluido en esta tercera edición publicada en este año los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, en las cuales hago referencia a lo que son los ciberdelitos, los criptodelitos y la inteligencia artificial, así como referencias a los temas de extinción de dominio. Para todos aquellos que les interesan estos temas de cumplimiento y de prevención, estoy a la orden con el mayor gusto, igualmente para cualquier apoyo que les pueda brindar y también así como para cualquier comentario o pregunta que a bien tengan hacer. Muchísimas gracias por su atención. Quedo por aquí pendiente. Luis, Juan, Carolina. Gracias, doctora. Bueno, gracias a todos los proveedores. Una información sumamente importante, un día a día del lado de Procura con ustedes, en donde estamos constantemente actualizando expedientes, verificando toda esta información que nos acaba de presentar la doctora Nancy. Aprovecho también para agradecer a los proveedores que han sido oportunos en toda la entrega de la información para cumplir con la frecuencia de actualización de los expedientes. Y bueno, entiendo que hay algunos proveedores que todavía están en ese proceso de entrega de información. Continuaremos trabajando en esto. Esto es un día a día.
que lo trabajo de la mano con Giancarlos Gómez. Y bueno, agradezco toda la atención posible porque el contexto, como lo explicó la doctora, es extremadamente importante para nosotros. En el chat colocamos el QR para que por favor tomen la foto y esto es para documentar la asistencia de cada uno de ellos. Giancarlo, le doy la palabra porque hay unas preguntas en el chat, doctora, que él va a leerla para que proceda a dar respuesta a las mismas. Adelante, Giancarlo. Hola, buenos días. Como lo indicaba Carolina, yo les he estado constantemente colocando el código QR para la inscripción. Es importante que por favor coloquen los datos de la empresa y conocer la persona que asistió al evento. Es importante también porque efectivamente eso va a ser colocado en el registro de proveedores de cada uno de sus expedientes. Entonces necesitamos esa información. Eso va a estar disponible hasta las 11 de la mañana del día de hoy. Por favor, si no pudieron durante el evento, entre 9 y 10 de la mañana, hacerlo, tienen chance hasta las 11. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta. Por acá no hay muchas preguntas que realizar los proveedores, sin embargo, se deja abierta la oportunidad para que si alguien esté atento a hacer una pregunta, la puede formular directamente a la doctora sin ningún tipo de problema. Ok, entonces no sé si alguien necesita realizar una pregunta, aprovechemos estos 5 minutos. Hay una que hicieron en referencia a la presentación, si la vamos a distribuir. Esta presentación se va a colocar en el portal de proveedores. Con gusto ustedes pueden accesar y ahí volver a ver la presentación. Los que no nos van a dar es oportunidad de tener el tiempo de bajarlo, a trabajar con nuestra área de comunicaciones para poder instalar o llevar al portal esta presentación. Igual por correo le vamos a informar cuando esté todo ya publicado. Ok, vamos a ver si tengo acá personas con manos levantadas. En el chat, alguien se está escribiendo para cerrar acá. No, entonces, gracias a todos. Entiendo. Bueno, sí, aquí hay una pregunta, doctora, que dice una pregunta. Imagino que como proveedores no tendremos conocimiento de nuestra clasificación de riesgo, así que sabremos el tiempo de actualización de datos solamente cuando el banco nos los pida. Bueno, ahí sí voy a responderle. Actualmente ya el banco comenzó a trabajar todo el contexto de clasificación de riesgo y estamos ahorita trabajando con todos aquellos proveedores que están ahorita clasificados como proveedores críticos. En su mayoría son proveedores de lo que son servicios tecnológicos. Y esto va a ser progresivo, o sea, vamos con los críticos estándar y los básicos. En la medida que esto va avanzando, se vaya informando todo este resultado. Ya algunos han sido tocados, hemos enviado correo, hemos actualizado expediente, vamos a generar el informe y vamos a hacer mesas de trabajo con esos proveedores para revisar ese resultado que está generándose. Si hay brechas, pues establecer un plan de acción para cerrar las brechas de aplicarse. Pero ya esto inició y estamos en ese proceso. Todo esto lo estoy haciendo de la mano también de Giancarlos Gómez y de un aliado que es Italdata, con todo lo que es el perfil de riesgo de proveedores. Detrás, en este perfil nos está acompañando área de riesgo, área de continuidad, área de cumplimiento, área de auditoría, o sea, todas aquellas áreas para su opinión y tener también ese feedback correspondiente. Con esto respondo la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes necesiten aclarar. Carolina, te Dígame. preguntaron en el chat, Ajá. lo que pasa es que, ajá, ¿qué debemos hacer si deseamos reportar o justificar una transacción extraordinaria e inusual? ¿Lo hacemos en la agencia o existe un área específico? Ok. Si su naturaleza, o sea, si ellos ya tienen producto con Bancaribe y su movimiento extraordinario no tiene que ver con las operaciones propias como proveedor, deben hacer la oportuna notificación a la red de oficinas a la cual Ok. pertenezca la cuenta.
de Ok, manera preventiva y proactiva a ustedes como proveedores. ok, perfecto. Bueno, Carolina, ajá, dígame, Caro, ya. disculpa que te interrumpa. Por acá hay unas preguntas. Ajá. Pregunta el señor Víctor Navarro. Nosotros como proveedores de puntos de venta, de acuerdo con la resolución 010.25, artículo 121, número 7, tenemos que cumplir con la debida diligencia del cliente, que a su vez son los bancos. Sí, efectivamente, ya hemos empezado a responder a algunos proveedores en la debida diligencia que nos están enviando de cara a las planillas de actuación de expedientes de proveedores y la información del banco para hacerlo. En todo caso, si ustedes efectivamente están haciendo debida diligencia, porque efectivamente la normativa así lo exige, pueden enviarnos la información a nosotros, que con mucho gusto la vamos a cumplir y vamos a enviar los documentos que realmente necesiten para poder hacer su debida diligencia como clientes o proveedores. ¿Ok? Otra pregunta por acá dice, una pregunta, si tenemos un informe de Digital Data ya elaborado, debemos enviarlo a ustedes. Estamos trabajando de la mano con Intel Data y efectivamente ya ellos tienen algunos informes ya listos. Sin embargo, lo que están haciendo es complementar la información que tenemos nosotros junto con la que tienen ellos para darle un mayor alcance al informe que nosotros efectivamente le pedimos a ellos. Entonces, en su momento, cuando ya Intel Data los contacte, ustedes enviarán los documentos que ellos les exijan y automáticamente en ese momento se procederá a elaborar el informe ampliado, que es el que Banco exige para tenerlo en el expediente del proveedor. Ahí es muy importante complementar que el informe lo genera Bancaribe y Correcto. Tal Data está ayudándonos en lo que es solicitud de información, lo que es la debida diligencia con toda la actualización de la documentación, tanto las vencidas como las que están pendientes y algunos checks que son nuevos, que también se están solicitando. Bueno, creo que estamos listos. La verdad que muchas gracias a todos. Doctora, gracias, infinitas gracias para ti, porque realmente siempre estás con nosotros y estos temas para nosotros son vitales. El tema reputacional del banco es importantísimo. El tema de conocer a nuestros proveedores es importantísimo, porque debemos saber quién está con nosotros, quién nos atiende el servicio y cómo es el comportamiento de este ente jurídico o ente natural para nosotros, Bancaribe, de cara a todo lo que es el contexto que acabas de explicar. Bueno, feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, todos. Feliz Carolina. día, Sabes que es un gracias, gran gracias, placer doctora para Nancy. mí. Gracias a ustedes. Sabes que para mí es un gran placer apoyarles. Gracias. Gracias, saludos para Juan, todos, que buen día. también estuviste Feliz con día. nosotros como oficial. Y bueno, gracias a todos por su asistencia. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenos días.